Todos buscamos, ¿verdad? Buscamos esa sensación de plenitud, de autenticidad, de estar en el lugar correcto. Pero a veces, a pesar de nuestros esfuerzos, nos encontramos repitiendo patrones, reaccionando de maneras que no entendemos o sintiendo un vacío que parece no tener explicación. Exacto. Y muchas veces la clave para desentrañar esos misterios está en un lugar que solemos olvidar: nuestra propia infancia. Hoy vamos a explorar esa idea a profundidad, buceando en el concepto de la niña interior del reconocido psicólogo Carl Jung. Un concepto que puede ser realmente revelador para entender cómo esas experiencias tempranas, a veces dolorosas, pueden seguir influyendo en nuestra vida adulta. Nuestra brújula en este viaje será un video fascinante que encontramos en YouTube del canal Misterios del Inconsciente titulado Sanar tu niña interior, la base para liberar tu esencia femenina, Carl Jung. Un título que ya nos da muchas pistas, ¿no crees? Sin duda. Y lo que queremos hacer en esta inmersión profunda es destilar lo esencial de las ideas de Jung sobre este tema. Cómo esas heridas de la infancia, esos momentos en los que quizás nos sentimos rechazados, abandonados o incomprendidos, pueden manifestarse en nuestras relaciones adultas, en nuestro trabajo, en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y por supuesto la gran pregunta, ¿cómo podemos empezar a sanar? Porque no se trata solo de entender el problema, sino de encontrar soluciones, herramientas prácticas que nos permitan avanzar. Exacto. Y el video nos ofrece un punto de partida muy interesante para esa búsqueda. Lo primero que Jung nos invita a comprender es que esas heridas emocionales de la infancia no desaparecen simplemente con el tiempo. Es como si se quedaran ahí latentes, esperando el momento para emerger. Exactamente. Y muchas veces lo hacen a través de patrones de comportamiento que repetimos una y otra vez. ¿Te suena familiar eso de traer siempre el mismo tipo de pareja, aunque sea disfuncional? O esa dificultad para poner límites en el trabajo. Esa sensación de tener que esforzarse el doble para ser reconocido. O incluso esa hipersensibilidad a la crítica, por más constructiva que sea. Son ejemplos que el video menciona y que, si lo pensamos bien, muchos hemos experimentado en algún momento. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué repetimos estos patrones? Jung nos diría que es la niña interior, esa parte vulnerable de nosotros que experimentó esas heridas por primera vez, la que sigue buscando sanar. Es como si, a pesar de que hemos crecido, una parte de nosotros se hubiera quedado atrapada en ese dolor del pasado. Exactamente. Y es importante entender que esa niña interior no es un concepto abstracto, no es algo que solo existe en nuestra mente. Sino que se manifiesta, se expresa a través de nuestras emociones, de nuestras reacciones, incluso nuestros síntomas físicos a veces. El video nos invita a hacer un ejercicio muy poderoso. Recordar cómo era nuestra infancia, esa libertad, esa espontaneidad, esa capacidad de asombro que teníamos. Y luego preguntarnos, ¿en qué momento perdimos eso? ¿Cuándo empezamos a construir muros, a esconder partes de nosotros mismos? Porque esa pérdida de autenticidad, esa necesidad de protegernos, de adaptarnos para ser aceptados, deja una huella profunda. Y esa huella, según Jung, se convierte en un filtro a través del cual vemos el mundo y nos relacionamos con él. Por eso es tan importante entender cómo esa niña interior herida puede estar impactando nuestras relaciones adultas. El video lo explica muy bien. Muchas veces buscamos inconscientemente en nuestras parejas aquello que nos faltó en la infancia, ya sea amor, seguridad o reconocimiento. Y ahí es donde caemos en esos patrones repetitivos, atrayendo personas que, sin darnos cuenta, confirman nuestras inseguridades más profundas. O en el ámbito laboral, esa lucha constante por la aprobación, por sentirnos valiosos, puede ser un reflejo de esa necesidad de reconocimiento que no fue satisfecha en nuestra infancia. Es como si, a pesar de nuestros esfuerzos conscientes, una parte de nosotros siguiera buscando en el exterior aquello que solo podemos encontrar en nuestro interior. Y ahí es donde entra en juego la propuesta de Jung. Sanar esa niña interior herida. Y para hacerlo, lo primero es reconocerla, tomar conciencia de su presencia activa en nuestra vida diaria. El video nos da algunas pistas para identificarla. Por ejemplo, esos miedos irracionales que a veces nos paralizan, esa inseguridad que nos impide avanzar, esa tristeza profunda que parece no tener un origen claro. Cada vez que experimentemos esas emociones intensas, la invitación es a preguntarnos, ¿de dónde viene esta sensación? ¿Qué parte de mí se siente así? Y muchas veces, si somos honestos con nosotros mismos, la respuesta nos llevará a un recuerdo de la infancia, a una experiencia que nos marcó y que de alguna manera sigue condicionando nuestra forma de ser y de relacionarnos con el mundo. Jung también nos enseñó que el inconsciente se comunica a través de un lenguaje simbólico. Siempre es fácil de descifrar. Exacto. Pero si prestamos atención, podemos encontrar mensajes importantes en nuestros sueños, en esas sensaciones físicas inexplicables, o incluso en la repetición de ciertos patrones en nuestra vida. Es como si el universo, o nuestro propio inconsciente, estuviera intentando decirnos algo, mostrarnos un camino. Y la sanación de la niña interior implica
aprender a escuchar esos mensajes, a descifrar ese lenguaje simbólico. Y el video es muy claro en esto. No es un proceso rápido, o es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Es un compromiso continuo con nosotros mismos, Ah. un camino de autoconocimiento y de autocompasión. De aprender a tratarnos con la misma gentileza y paciencia con la que trataríamos a un niño pequeño que está sufriendo. Porque en esencia de eso se trata, de ofrecerle a esa niña interior herida el amor y el cuidado que quizás no recibió en su momento. Y al hacerlo, algo mágico empieza a suceder. El video lo describe como la liberación de nuestra esencia femenina. Un concepto que va más allá del género, claro. Exacto. Se trata de esas cualidades que todos tenemos, hombres y mujeres, como la capacidad de recibir, de fluir, de nutrir, de crear desde el corazón. Cualidades que cuando la niña interior está herida se bloquean. Nos volvemos rígidos, desconfiados, incapaces de experimentar la vida en toda su plenitud. Y el mundo moderno, con su énfasis en la independencia a toda costa, a veces nos aleja aún más de esa esencia femenina. Sentimos que tenemos que ser fuertes, autosuficientes, que no podemos mostrar vulnerabilidad. Y en ese proceso terminamos reprimiendo nuestra intuición, nuestra capacidad de conectar con nuestras emociones, con nuestra sabiduría interior. Pero Jung nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en negar nuestra vulnerabilidad, sino en abrazarla, en integrarla. Y en ese proceso de integración, la sanación de la niña interior juega un papel fundamental. Porque cuando esa niña se siente segura, amada, aceptada incondicionalmente, se libera, se expresa con autenticidad. Y ahí es cuando nuestra esencia femenina puede fluir con libertad. Y esa liberación se traduce en una vida más plena, más creativa, más conectada con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Pero como decíamos antes, este camino requiere valentía. Valentía para mirar hacia adentro, para confrontar esas heridas que hemos estado evitando durante tanto tiempo. Y también requiere un cambio de perspectiva. Dejar de buscar la validación en el exterior y empezar a construirla desde nuestro interior. Amarnos a nosotros mismos con la misma intensidad con la que desearíamos ser amados. Y aquí es donde entra en juego otro concepto clave de Jung, la individuación. ¿Qué significa eso? Es el proceso de convertirnos en la persona que realmente somos, de integrar todas las partes de nuestra psique, incluyendo las que hemos rechazado o reprimido. Es como un viaje de regreso a nuestra esencia, a nuestro ser auténtico. Exacto. Y en ese viaje, la sanación de la niña interior es un paso fundamental. El video nos da un panorama muy alentador. Nos dice que a medida que avanzamos en este proceso, empezamos a notar cambios profundos en nuestra vida. Nuestras relaciones se vuelven más saludables, más auténticas. Dejamos de buscar la aprobación externa y encontramos la satisfacción en nuestro interior. Y sobre todo, recuperamos esa capacidad de disfrutar la vida con plenitud, con gratitud. Pero es importante recordar que no es un camino lineal. Habrá momentos de avance y momentos de retroceso. Lo importante es no desanimarse, mantener la constancia en el proceso. Y recordar que cada pequeño paso que damos hacia la sanación no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también impacta en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestras comunidades, incluso en las generaciones futuras. Porque cuando una persona sana al mundo a su alrededor. Es una idea muy poderosa, ¿verdad? Sin duda. Y el video nos invita a reflexionar. ¿Estamos realmente listos para dar ese primer paso? Para mirar hacia adentro con honestidad y compasión y empezar a sanar a esa niña que ha estado esperando pacientemente ser liberada. Esa es la pregunta que cada uno debe responder. Pero si nos guiamos por las enseñanzas de Jung, la respuesta siempre debería ser sí. Porque al hacerlo, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a crear un mundo más auténtico, más compasivo, más conectado con la esencia humana. Y eso, al final, es lo que realmente importa. El video también nos recuerda que sanar no se trata de borrar el pasado, de hacer como si esas experiencias dolorosas nunca hubieran ocurrido. Se trata de darles un nuevo significado, de integrarlas a nuestra historia personal desde la sabiduría y la compasión del presente. Y de confiar en la capacidad innata de nuestra psique para autosanarse, siempre y cuando le demos el espacio y las herramientas para hacerlo. Crecimos en un mundo que a menudo no nos enseñó a reprimir nuestras emociones, a esconder nuestra vulnerabilidad, a ser fuertes a toda costa. Y en ese proceso, muchos de nosotros terminamos traicionando nuestra propia esencia, a esa niña interior que solo quería ser amada y aceptada tal como era. Y aunque no seamos conscientes de ello, esa herida sigue ahí, influyendo en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en cómo los percibimos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Por eso es tan común ver a personas que, a pesar de tener éxito en muchos ámbitos de su vida, se sienten vacías e insatisfechas, como si algo fundamental les faltara. Es la niña interior herida, buscando ser vista, ser escuchada, ser sanada. El video menciona algunos ejemplos que seguro resuenan con muchos.
Esa ansiedad que nos paraliza cuando sentimos que alguien se aleja, ese miedo irracional al abandono, esa necesidad de controlarlo todo para sentirnos seguros. O esa tendencia a evitar los conflictos a toda costa, por miedo al rechazo o a la confrontación. Son mecanismos de defensa que en su momento nos sirvieron para sobrevivir, pero que en la vida adulta pueden convertirse en obstáculos para nuestra felicidad y nuestro bienestar. Y es ahí donde entra en juego el concepto de la sombra, que Jung describía como esa parte de nosotros mismos que rechazamos, que ocultamos a los demás y a nosotros mismos. Y muchas veces la niña interior herida se convierte en parte de esa sombra. Exactamente. Porque es más fácil negar el dolor, ocultarlo, que enfrentarlo, pero al hacerlo no desaparece, simplemente se queda ahí, operando desde las sombras, manifestándose a través de síntomas, de patrones de comportamiento autodestructivos e incluso de enfermedades físicas a veces. Por eso, la sanación implica darle voz a esa niña interior silenciada, permitirle expresar su dolor, su miedo, su tristeza. Y el video nos ofrece algunas herramientas muy valiosas para hacerlo. Por ejemplo, escribirle una carta desde el adulto compasivo que somos hoy, hablarle en voz alta, utilizar la visualización para crear un espacio seguro donde pueda expresarse libremente. Son actos simbólicos, pero con un gran poder curativo. Porque al hacerlo, le estamos diciendo a esa niña interior: te veo, te escucho, te amo. Y en ese acto de reconocimiento y de amor, la sanación comienza a tomar forma. Al mismo tiempo, la sanación de la niña interior desbloquea nuestra energía femenina, esa capacidad innata de recibir, de fluir, de conectar con nuestra intuición y de crear desde el corazón. Cuando esa niña se siente segura y amada, nuestra esencia femenina se expresa con toda su fuerza, con toda su belleza. Y dejamos de buscar la validación en el exterior porque la encontramos en nuestro interior. Ya no necesitamos controlar porque confiamos en el flujo de la vida. Ya no nos sentimos vacíos porque nos llenamos con nuestro propio amor. Y nuestras relaciones también se transforman. Porque al sanar nuestras propias heridas, dejamos de proyectarlas en los demás. Dejamos de buscar en nuestras parejas aquello que nos faltó en la infancia. Y empezamos a relacionarnos desde un lugar de plenitud, de autenticidad, de amor propio. Jung nos enseñó que el propósito fundamental de la vida es la individuación, es decir, convertirnos en la persona que realmente somos. Y la sanación de la niña interior es un paso fundamental en ese camino. Porque al integrar esa parte de nosotros que hemos estado rechazando, nos volvemos más completos, más auténticos, más capaces de vivir una vida plena y significativa. Es posible que al iniciar este proceso de sanación emerjan emociones que hemos estado reprimiendo durante mucho tiempo. Tristeza, enojo, miedo, dolor. Pero es importante no resistirnos a esas emociones, sino permitirles fluir, observarlas con compasión y entender que son parte del proceso de liberación. Y al hacerlo, poco a poco la niña interior herida empezará a sanar y con ella sanará también nuestra vida adulta. El video nos dice que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si nos sentimos inseguros, si buscamos constantemente la aprobación de los demás, si nos cuesta conectar con la alegría y la abundancia, es muy probable que sea porque nuestra niña interior aún está herida. Pero al sanarla, al darle el amor y el cuidado que necesita, nuestra percepción del mundo cambia, y con ella, nuestra experiencia de la vida. Empezamos a ver oportunidades donde antes veíamos obstáculos. A atraer relaciones saludables donde antes atraíamos relaciones disfuncionales. A experimentar paz y plenitud donde antes sentíamos vacío y ansiedad. Es un proceso gradual, pero los cambios son profundos y duraderos. Y una de las cosas más maravillosas de este proceso es que nunca es tarde para empezar. Nuestra niña interior sigue ahí, esperando pacientemente a que la reconozcamos, la amemos y la liberemos. Y al hacerlo, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Y así, poco a poco, vamos creando un mundo más consciente, más compasivo, más conectado con la esencia humana. Y ahora, queremos escuchar tu voz. ¿Qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Has sentido la presencia de tu niña interior en tu vida? ¿Qué patrones has notado que se repiten en tus relaciones? Déjanos un comentario y comparte tu experiencia. Y si te ha gustado este video y quieres seguir explorando estos temas, dale un me gusta y suscríbete al canal. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Recuerda que el cambio comienza en tu interior. Y que la sanación es posible. Hasta la próxima.